Hola, bienvenido a la lección 5 del taller para diseño y preparación de colecciones de bolso. Para hoy tenemos una lección bien interesante porque vamos a ver como esos pasos previos que se necesitan antes de sentarnos a crear un boceto o a diseñar. Igualmente vamos a ver lo que respecta a las rutas de compra y conoceremos algo que es muy importante, que es el perfil del consumidor o el público objetivo al cual nosotros le vamos a dirigir nuestros productos. Entonces, para ello, como siempre, nos vamos a ir a una presentación para explicar cada uno de estos conceptos. Para iniciar, vamos a explicar un poco qué es el perfil del cliente. Recuerden que el perfil del cliente es una definición que se hace a través de las variables de segmentación. El universo de consumidores o usuarios, como también se les conoce actualmente, es muy amplio. Y nosotros lo que hacemos es, a través de estas variables, empezar a segmentar. ¿Para qué? Para poder llegar y cubrir las necesidades de ese público objetivo a través de nuestros productos vinculados, por supuesto, al sector de la moda. Aquí tenemos un panel donde ya previamente tenemos seleccionado, en este caso, cuál es nuestro público objetivo al cual nosotros le vamos a dirigir esta colección de bolsos, y vemos que a través de estas imágenes es muy claro, no solamente para el diseñador, sino para las demás personas que trabajen con él, entender quién es esa persona, quién es ese usuario final del producto y, por supuesto, definir a quién le vamos a diseñar. Yo creo que allí es donde está lo principal en cuanto a todo esto, ¿no? Porque si yo no conozco a quién voy a diseñar, ¿cómo le voy a diseñar? Y por eso definir el público objetivo es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer, uno, al momento de generar o crear nuestra propia marca, y número dos, cuando vamos a diseñar. Porque si no lo conocemos, ¿cómo vamos a saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y con qué se puede sentir identificado? Fíjense, en este, vamos a llamar panel, tenemos varias cosas, tenemos varios bolsos, tenemos texturas, tenemos gamas de colores, tenemos diferentes tipos de tejido y algo muy importante, tenemos un poco lo que son estilos de vida, vemos un poco actitudes, reflejos, porque para poder definir el público objetivo, no solamente tiene que basarse en algo escrito, sino también en algo visual que refleje el espíritu de esa persona. Recuerden que ya no se habla de consumidores, como lo he dicho anteriormente, se habla de usuarios. Y aquí, cuando vamos a definir, inclusive le vamos a poner un nombre, le podemos poner un nombre y darle ya personalidad a ese individuo que es nuestra inspiración o a quien le vamos a diseñar. Aquí tenemos los primeros pasos de la ruta de la colección. En primer lugar, definir el cliente, como lo he explicado anteriormente, cuál es su importancia. Número dos sería analizar las tendencias. ¿Qué está pasando en el mercado? Salieron nuevos materiales, cuáles son los colores de la temporada, si voy a trabajar con colores de temporada, cuáles son las tendencias o los cambios sociales que están surgiendo en este momento y que se van a reflejar entonces en la conducta y en los hábitos de las personas. Ya lo habíamos visto en clases anteriores. Desarrollar un concepto, que esto es el hilo conductor de una colección y el referente constante al momento de crear los diseños. Siempre es importante trabajar con un tema y trabajar con las colecciones. Las colecciones normalmente se vinculan a temas que tengan que ver con las temporadas, dependiendo de la temporada en que nosotros estemos o vayamos a desarrollar esta colección. Aquí les voy a explicar un poco brevemente los tipos de conceptos. Tenemos los que llamamos conceptos históricos, que tienen que ver con un periodo, con un hecho o con una persona que ocurrió algo importante y que marcó huella, o que quizás ese hecho, esa persona, esa circunstancia del pasado lo podemos traer, en este caso puede ser renovado, o esto que haya surgido en el pasado va a ser el elemento que nos va a dar a nosotros la brecha para empezar a diseñar la colección. Tenemos lo que conocemos como abstractos, son conceptos que no tienen nada que ver con la moda. Puede ser corrientes artísticas, por lo menos, puede ser la naturaleza, bueno, cualquier cosa que no tenga que ver nada con moda y que nosotros nos los vamos a traer como elemento de inspiración. Y tenemos lo que conocemos como conceptos complementarios, que es la combinación de los dos tipos de conceptos que tenemos en la parte superior. Son conceptos que son como más trabajados, más elaborados, conceptos donde se desarrollan varias vertientes y por lo amplio que son, pues permite una gran variedad de diseño.
expertos en este tipo de conceptos, John Galliano y Alexander McQueen, que realizaban unas mezclas, unas combinaciones bien interesantes sobre diferentes conceptos históricos abstractos y los juntaban todo. Miren, cuando hablo de estos tres tipos de conceptos, me refiero a los que son más comunes. Puede haber otros y también puede haber otras vertientes para inspirarse, pero estos son como los más conocidos y que es importante tenerlos en consideración porque nos va a ayudar como punto de partida para iniciar la colección. Aquí tenemos, por ejemplo, bolsos inspirados en el rococó. Vemos que ambos bolsos tienen todo el elemento que tiene que ver con el arte, tiene que ver también con la joyería que se realizaba en ese momento. Tenemos los colores que hacen referencia. En ambos diseños podemos notar que efectivamente hay un concepto histórico, prácticamente literal, en el diseño de estos bolsos. Tenemos cuando hablamos de cosas abstractas, ¿no? En este caso, vemos que es una colección bien interesante porque el concepto es traer el bolso a lugares donde normalmente no se usan. Entonces, por ejemplo, lo vemos que forma parte de la bota, lo vemos que lo lleva la modelo en el brazo, lo vemos también que lo lleva como cinturón. Entonces, aquí está trayendo un elemento que normalmente se relaciona con la mano, con los brazos y lo está llevando a diferentes partes del cuerpo. O por ejemplo, justo debajo del hombro porque normalmente siempre nos guindamos el bolso. Entonces ahí tenemos este tipo de concepto. Y por último tenemos aquí unos bolsos que tienen que ver con los conceptos complementarios, que vemos que efectivamente no son cosas que tienen que ver con la moda, pero se le da un toque de brillo, se trae más hacia lo glam. Vemos que prevalece la forma antes de la función. Vemos que son bolsos que quizás no son muy funcionales, pero que son muy atractivos visualmente. Vemos que hay una combinación allí de diferentes temas, aunque por supuesto se estén convirtiendo en bolsos, nos los están trayendo de una manera totalmente diferente y según la visión que tenga el diseñador cuando los realiza. ¿Dónde inspirarnos? Miren, las fuentes de inspiración son muchísimas. Cualquier cosa puede lograr la inspiración de una colección. Sin embargo, aquí le tengo varias referencias que son como las más también comunes y que nos sirven a nosotros para empezar este viaje exploratorio hacia la inspiración. Miren, tenemos la arquitectura se relaciona muchísimo con la moda porque ambas trabajan en tres dimensiones, más aún los bolsos como elemento físico y estructural. Las formas arquitectónicas siempre son un referente muy importante dentro del mundo de la moda. Tenemos el arte, nada como ir a un museo, analizar las obras, analizar cómo era el vestuario, quizás un personaje que conozcamos en un museo. Son elementos, combinaciones de colores, también surgen muchísimo, son elementos que verdaderamente nos inspiran muchísimo. Tenemos el otro que es la naturaleza, sobre todo en cuanto a los colores y esas combinaciones que nada más la naturaleza nos puede proporcionar. Tenemos las referencias culturales, quizás otra cultura, otro país, otras costumbres también sirvan como elemento de inspiración. Fíjense que aquí tenemos esto de pintarse las manos con henna, ¿no? El color que toma la henna, la forma que se tiene. Son elementos culturales que de una u otra forma podemos traer hacia estampados o hacia formas, hasta cualquier elemento que tengan los bolsos. Miren, otra cosa importante, aquí lo tengo, es ya cuando nosotros empezamos a hacer investigación de campo con respecto a un tema que nos interesa. Específicamente esta revista la tengo allí porque la vi en una exposición que era sobre el mito de los vampiros, que no tiene nada que ver con la moda, y me consigo esta maravilla que fue una publicidad que se hizo para la revista Harper's Bazaar, donde está la modelo quizás un poco vampiresca y la que está detrás como una enfermera que va a sacar la sangre es nada más y nada menos que Diana Vreeland, que la usaron allí como la madre de los vampiros. Me pareció algo bien interesante y que fíjense, algo que no tiene nada que ver pues cómo se puede ir relacionando. Y por supuesto la calle, salir, ver qué está ocurriendo, qué está pasando, cómo las personas están llevando los bolsos, qué actividades están cumpliendo las personas hoy en día, cómo se mueven, cómo se trasladan. Todo eso nos va a empezar a dar ideas a nosotros de cómo las personas están llevando sus objetos, cómo los bolsos están asumiendo un nuevo rol. Aquí seguimos con lo que son las rutas de las colecciones y cuando hablamos de todos estos elementos que nosotros estamos observando constantemente, nada mejor que un cuaderno de boceto o que un cuaderno también de ideas
que es el centro donde nosotros vamos a ir acumulando todo esto que vamos viendo y que vamos teniendo a nuestro alcance. Miren, se puede hacer tanto físico, a través de dibujos, recortar fotografías, palabras, etcétera, o también se puede hacer de manera digital, que hoy en día hay miles de programas que lo permiten. Lo importante es dejar asentadas todas estas ideas que nos van ocurriendo, todas estas cosas que van llamando nuestra atención, porque normalmente se olvidan. Entonces, cuando las tenemos ya dentro de estos cuadernos, estas ideas ya quedan plasmadas y posteriormente, cuando vamos a diseñar un concepto, el concepto ya tiene como esas raíces donde puede ir partiendo. Miren, nosotros tenemos en este canal una masterclass sobre mood board y sobre procesos creativos, que si les interesa ahondar muchísimo más en este tema, se las recomendamos porque son 4 módulos igualmente y está bastante completa. Después que hemos hecho la definición del perfil, que hemos hecho nuestra tarea a través del cuaderno de bocetos, que empezamos ya a desarrollar el concepto que queremos trabajar, lo empezamos a definir. Entonces viene la segunda parte de lo que son las rutas de colecciones. En primer lugar, ver los materiales. ¿Qué materiales están disponibles en el mercado? ¿Qué materiales me sirven a mí para lograr la idea que tengo? Esto es fundamental porque nosotros podemos tener ideas maravillosas, podemos hacer miles de bocetos, pero si no tenemos los materiales a nuestro alcance para poder realizarlas, pues simple y llanamente no se va a poder. Tenemos la cantidad de modelos con la que yo quiero contar cuántos modelos voy a realizar. Y cuando define eso, hago lo que nosotros conocemos como la familia. Las familias son bolsos de diferentes líneas, pero que están unidas a través de un concepto. Entonces, si ya tenemos el concepto definido, podemos saber cuántas familias van a salir. Por ejemplo, cuántas familias para gadgets o tools, que también se conocen como accesorios que tienen que ver con los bolsos. ¿Qué familia se va a dedicar, por ejemplo, a bolsos deportivos? ¿Qué familia se va a dedicar a los bolsos quizás para salir de noche, o los bolsos para trabajar? Tenemos que es muy importante poder definir la cantidad de básicos. Recuerden que específicamente en los bolsos, el tema de los básicos es crucial. Normalmente una colección tiene aproximadamente un 70% de bolsos básicos. Básicos me refiero a bolsos que tengan colores que se puedan combinar en diversas ocasiones y cuyas líneas no vayan a pasar de moda, sino las líneas que lo definen vayan a ser un poco más trascendental. Recuerden que las personas normalmente cuando compran un bolso quieren usarlo durante mucho tiempo, y bueno, esto también tiene que ver por supuesto con la sostenibilidad y por supuesto hacer un análisis de costo. ¿Cuál es mi presupuesto y cuánto me sale a mí poder desarrollar esa colección? Si yo no defino clara, sincera y objetivamente nuestro presupuesto o el análisis de costo que va a salirnos de esa colección, va a ser muy difícil que se pueda ejecutar, porque de esto va a depender, uno, ya de definir las ideas y no podernos salir. Si tenemos un presupuesto definido, no podemos salirnos del presupuesto. Número 2, ya saber también qué precio o qué rango de margen de precios van a tener esos bolsos y conocer también si nuestro público objetivo o este consumidor objetivo o este usuario final va a tener la capacidad y la disponibilidad de comprar. Esto tiene que ver con algo muy importante, que es la rentabilidad de esta colección. Y que por supuesto esta rentabilidad sea algo efectivo y que tenga sus ganancias y que por supuesto vaya a ser posible. Si nosotros no contamos con los recursos, pues tenemos que redefinir. Si nosotros quizás estamos pensando en hacer un concepto demasiado elaborado, entonces bueno, redefinir qué es lo que vamos a hacer para que esto pueda ser viable económicamente. Una cosa es plasmar ideas y otra cosa es que sea viable económicamente. Recuerden que no podemos iniciar colección si no hacemos análisis de tendencias, si no conocemos a nuestro público objetivo y si no definimos también los costos y los materiales con que vamos a trabajar. Para la siguiente lección vamos a ver un poco lo que son las fichas técnicas, el boceto y el desarrollo de la colección. Entonces nos vemos en la próxima lección. Gracias.